Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de CX Detrás del Éxito. Recordemos que este es un espacio donde conversamos con líderes que están transformando la experiencia desde la práctica, con historias reales, aprendizajes y decisiones que generan impacto. Soy Daniel Bullón y hoy estaremos acompañados de una invitada muy especial, Carolina Jurado Bernal, directora de Experiencia e Inclusión del Politécnico Gran Colombiano. Hoy hablaremos sobre un tema clave, la experiencia del estudiante. Porque en educación la experiencia no se construye por casualidad, se diseña, se lidera y se transforma. Hola, Cara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Daniel, muy buenas tardes para todos, para todas. Gracias infinitas por esta invitación. Me honra muchísimo estar con ustedes y espero que sea un espacio que llene de mucho valor esta tarde de todos los que nos acompañan. Gracias. Sí, y los invitamos a los que se vayan conectando, agradecerles por conectarse. Recordemos, es un espacio también de todos para la comunidad. Aquí, el espacio que vamos a ver hoy es un tema interesante justamente de la parte de la experiencia del estudiante. Vamos a ir fortaleciendo, vamos a ir aprendiendo junto con Caro. Y como ya lo hemos vivido en otros episodios, primero vamos a conocer quién es Caro, quién es Carolina, cómo llegó a la parte de la experiencia y después cómo lo vivió, cómo ha ido transformando la experiencia en una universidad tan grande. Yo no la conocía justamente hasta hace algunos meses y ya cuando la conocí me sorprendió, es enorme, entonces es un gran reto todo lo que han logrado. Carolina, pero también una parte muy importante, la inclusión. Comentábamos justamente que Carolina es directora de experiencia e inclusión en la universidad. Entonces, eso es clave porque también nos va a contar una mirada muy interesante que no muchas veces vemos de la experiencia, pero que naturalmente también lo vivimos desde la empatía. Porque justamente casi todos los que estamos en la experiencia nos somos empáticos naturalmente, ¿no? Nos gusta pensar en los demás, nos gusta construir en los demás, nos gusta ofrecer un servicio que pueda ser algo inolvidable. Carolina, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo fuiste llegando? ¿Cómo fueron tus inicios en lo que ibas conociendo la experiencia? Bueno, yo soy la mamá de Elena y Agustín, dos chiquitos que son como mi motor de vida y de trabajo y de todo. Y una mujer absolutamente inquieta por lo que hago y apasionada absolutamente por mi trabajo y mi profesión. Yo soy psicóloga de profesión y empezando mi carrera hice una maestría en discapacidad. En ese ejercicio y cuando empiezo, digamos, a incursionar en el mundo laboral desde el área clínica, no sé si mi estilo de trabajo, demás, me abre la primera puerta, digo yo, a lo que hago hoy en día y es asumir como el canal de atención de los usuarios en salud que tenían quejas asociadas al servicio, a las citas, y ahí hice, digamos, esa primera incursión que no sabría yo en ese entonces que hoy me traería a donde estoy hoy. Y en esa pasión y en ese trabajo que durante varios años venía haciendo en temas de discapacidad y de inclusión para la universidad, con una población en ese momento, pongámosle unos 30.000, 40.000 estudiantes, capaz menos, pero que recogía alrededor de 3.000 estudiantes, que es el volumen de una universidad cualquiera, de estudiantes que se autorreconocían parte de alguno de estos grupos poblacionales con especial protección constitucional. Estudiantes que el sistema planteado rígido inicialmente pues no les daba respuesta a sus necesidades. Entonces un estudiante, por ejemplo, con una parálisis cerebral que no podía manipular fácilmente un teclado, un mouse, diferentes dispositivos electrónicos, debía enfrentarse, por ejemplo, al mismo tiempo para presentar una actividad evaluativa que cualquier otro estudiante sin ningún tipo de discapacidad o de dificultad. Entonces empezamos a crear para ellos como esas rutas diferenciales, esos apoyos para garantizar que realmente el proceso de aprendizaje fuera de ellos, porque siempre era otra persona, un externo, el que tenía que gestionar los sistemas. Y ahí creo que es, digamos, ese punto un poco indirecto donde se empieza a ver cómo centrar al estudiante, a sus necesidades, a sus expectativas, a sus posibilidades en ese ejercicio académico, era lo que realmente marcaba el diferencial cuando hablábamos de que éramos una universidad inclusiva y una universidad de acceso, que más allá de matricular, acompaña
escucha al estudiante, entiende sus necesidades y define esas rutas de acompañamiento y de articulación en todas las áreas, porque al principio era yo peleando contra el mundo, haciéndole entender a todos que le diéramos más tiempo, no era bajar la calidad, no era que se iba a generar un reproceso, que se iba a generar más trabajo, sino cómo estandarizábamos además todos esos procesos para que no fueran a voluntad de la persona que estuviera detrás del proceso de inclusión, sino que realmente institucionalmente se entendiera ese quehacer y el impacto que tenía en esa transformación de vidas, porque al final lo que sentía el estudiante es: a mí no me regalaron nada. Sí, yo hice mi proceso como lo tenía que hacer. Solamente me dieron los apoyos que necesité para poder cumplir ese objetivo. Entonces, en esa pasión y en esa intensidad, porque soy excesivamente intensa con lo que me propongo y con lo que me sueño, pues se ven esas aptitudes, digo yo, para poder gestionar experiencia. Entonces, cuando ya llega experiencia a mi vida, llega con muchísima voluntad, con muchísima pasión y con muchísima intensidad, pero con esa necesidad técnica de entender desde el Customer Experience esto cómo se hacía en educación sin referentes, porque hablar de cliente en educación sigue siendo aún difícil. Decir que este estudiante es mi cliente es como: no, Carolina, y más con la academia, que a veces es más complejo, temas, términos como fricciones, dolores. Ellos decían: no, eso no es un dolor porque físicamente no le duele al estudiante, pero es igual que la discapacidad psicosocial no te duele físicamente en algún lugar, pero existe. Entonces, entrar primero a formarme, a llenarme de información, a entender la institución y construir en conjunto con todas las áreas que entendíamos nosotros por experiencia, para nosotros qué era, y partir de que en algunos lados: no, es que eso es servicio. No, el servicio es una parte de la experiencia, pero la experiencia es un todo que toca desde el primer instante en el que el estudiante se siente atraído por nuestra institución. Entonces, yo creo que me trajo al Customer Experience el poder conectar con los otros, el tener la voluntad de realmente entender su molestia, entender su necesidad de escucha y transmitir, que ha sido el reto más grande, aprender a transmitir esa necesidad a través de los datos, que también ha sido algo que hemos madurado muchísimo en la universidad. Porque antes es: bueno, dijeron los estudiantes. ¿Cuántos dijeron? No, no sabemos, pero dijeron. No, hoy te puedo decir cuántos te dicen, en qué momento te lo dicen, y eso cómo interactúa con otras fuentes de la universidad de información y cómo realmente es un driver para que tomemos decisiones pensadas en el estudiante y no pensadas en los procesos o en la gestión de: eso me va a generar más trabajo. Sí, probablemente hoy, pero más adelante, ¿cuántos reprocesos estamos evitando si cambiamos esto? Entonces, así llego un poco a este ejercicio. Gracias, Caro. Me gusta mucho cómo se diversifica demasiado todo el tema de experiencia. Justamente, tú tienes una preparación totalmente nueva, pero que en un campo educativo hace mucho sentido precisamente desde la psicología y de ahí cómo se ha ido abordando, ¿no? Me gustaría precisamente también abordar la parte que decías del tema de data. Eso es vital y es muy importante para poderlo documentar. Y te hago una pregunta, y aprovechando que por acá llegó también Pau, ¿cuál sería, les pregunto a ambos, cuál sería el superpoder que te gustaría tener en temas de Customer Experience? Imagínate que mañana abrimos una cajita y te podemos sacar un superpoder, el que tú quieras, en temas de Customer Experience. ¿Cuál sería el superpoder, Caro, y cuál sería el tuyo, Pau? Yo creo que mi superpoder en este momento, si yo pudiera tener esa varita, es transformar los datos en empatía. Y es lograr que esos indicadores, esos comentarios, esos verbatims de cada estudiante, inclusive sus silencios, puedan convertirse en decisiones concretas para la institución. ¿Sí? Que yo realmente capitalice esa información, capitalice esos datos para que la experiencia de ellos mejoren y asimismo se transforme la institución. Los datos, mira, tenemos y nos dimos cuenta en el ejercicio, datos teníamos y tenemos por montones,
que esos datos sean todos capitalizados en la toma de decisiones es lo que aún nos está faltando. Y creo que en general en los sectores nos encantan las encuestas, pero ¿y encuesta para qué? ¿Encuesta cuándo? ¿Y encuesta a quién? ¿Sí? Para que realmente el dato que estoy recogiendo genere valor y transforme la experiencia. Súper. Yo me sumo un poquito ahí a lo que dice Caro, y son dos cositas antes de responderte, Dani. Bueno, te respondo primero, porque ahí me extiendo. Creo que el superpoder, después de lo que, no sé, después de lo que he vivido en temas de experiencia del cliente, y ya me junté con el maestro Yoda que tenía en aquella época, hace 10 años que me involucré en este mundo. Sí, ahí vamos a sacar un programa interesante. Creo que el dolor más grande que percibo hoy por hoy, después de 10 años que hay muchos intentos de las organizaciones, es cambiar el mindset de las personas en las organizaciones. O sea, el esfuerzo, el intento que tenemos los profesionales que estamos involucrados en el mundo de la experiencia de cliente, si bien es cierto, puede estar el del gerente general, el del directorio no, las diversas áreas que hay en la organización, probablemente algunas personas te compren la idea, pero no todas. Y el problema radica mucho en que todavía existe una división cultural de pensamientos, ¿no? Donde cada uno tira agua para su propio molino, y eso hace duro para los que lideramos el área de experiencia del cliente, del paciente, del estudiante y demás, querer cambiar las cosas porque tenemos esas ganas. Creo que los profesionales que estamos involucrados en una experiencia de cliente tenemos un perfil muy diferente, somos como los que queremos ayudar, sumar, es como una obra de ONG que tenemos nosotros al frente y queremos cambiar las cosas, tantas ganas tenemos que cuando encontramos esos baches, o sea, seguimos, pero hace difícil el trabajo, ¿no? Y eso, o sea, ese superpoder sería para mí, pues, con una varita mágica, cambiar el mindset a todos y todos empujemos el coche para el mismo lado y la rememos. Y me salía solamente dos comentarios, un comentario que había hecho Caro, que era de los encuestitis, de verdad. O sea, le hemos hecho tanto daño a las encuestas, ya yo estoy dentro del mundo de proveedor como tecnología, y hay tecnologías que se les hace daño, ¿no? Creo, porque vengo del mundo de las encuestas, pero creo que ya no, como dirían los mexicanos, ya párenle, ¿no? Ya párenle. Sí, no, la otra vez me reuní con una universidad, perdona que me salga con las personas, pero me reuní con profesores de la universidad, me dijeron, sí, oye Pablo, pero tenemos una encuesta que son como unas 100 preguntas, yo, madre mía, ¿qué es eso? ¿Qué quieres? O sea, y las personas son tan, no sé, me pongo a pensar y digo, señores, o sea, tú llenas una encuesta de 5 preguntas, ni la llenas, y el que si llamas al call center, señor, una encuesta, y no la respondes, imagínate por qué el alumno lo tiene que responder. O sea, si nosotros no llenamos una encuesta, ni siquiera el del call center le pones 10 cuando terminas la llamada, ¿por qué lo van a hacer otras personas por nosotros? Partamos de eso, o sea, dejemos 100 encuestas, de verdad, se lo juro, yo digo, y era, no, es que les hacemos no, pues no sé, si me vas a regalar algo y me voy a dedicar una hora de mi tiempo, ya nadie hace las cosas para ti. Lamentablemente, el cliente no hace las cosas para ti. El cliente tienes ahí reclamos, tienes las conversaciones para que las entiendas. Mándame una encuesta, 3, 4 preguntas, bien, pero me pasas 10, 15, y todavía se preocupan y o sea, los profesionales que estamos ahí, yo los veo, Paolo, no me responden mis encuestas, pero ¿tú qué haces para eso? ¿No? Vuelvo a ti ahí, Caro, Daria. Solamente gracias, Pau. Me gusta. No, y me gustaría también recuperar entonces las respuestas de Caro, de Pau. Caro decía justamente, ¿no? Traducir los datos en empatía. La parte de data es vital en temas de experiencia y es algo que tenemos que seguir formalizando, profesionalizando, por algo que también impulsamos mucho en la comunidad. Y por otro lado, pues sí, toda la parte cultural interna es de los mayores dolores, ¿no? También, como decía bien Caro. Pero me gustaría también preguntar a los que están conectados, muchas gracias, también que nos cuenten de dónde están conectando, qué superpoder tendrían ustedes. Eso creo que nos habla mucho de los retos que estamos enfrentando todos los días
y que es muy necesario visibilizar. Estos espacios es para ello, ¿no? Para que visibilicemos, para que hagamos catarsis, para que nos contemos lo que hemos vivido y con eso nos podamos inspirar. Historias reales que nos ayuden a saber cómo lo que otras personas han vivido no somos los únicos, ¿no? A veces el CIEX es como emprender, es algo solitario, es algo que solamente uno vive porque es un área nueva, que porque a alguien se le ocurrió, que porque... Y entonces uno tiene que estar luchando, tiene que ser muy político, muy empático con las demás, entonces a veces todo recae en uno, eso es doloroso, a veces es solitario. Entonces, aquí justamente la comunidad es compartirnos a nivel regional y buscarlo. Yo de mi lado creo que el superpoder que me gustaría tener y que me gustaría impulsar es precisamente también convertir datos en negocio, en impacto de negocio, de una manera quizás como con fórmulas secretas, es lo que me gustaría tener, como la fórmula para convertirla las encuestas en retención, las encuestas en mejora del ROI, las encuestas en mejora del revenue, o sea, es algo que sigue siendo algo súper interesante y complejo, ¿no? Y de ahí retomo ahora sí la conversación que decías, ¿no? La parte de las encuestas, creo que es algo que nos ha pasado a todos. Uno empieza en CIEX quizás haciendo encuestas, midiendo todo, cuando quiere arrancar, quiere entender todo lo que está pasando, pero a veces el no tener esa claridad hacia dónde vamos nos juega de vez después en contra, ¿no? Porque ya tenemos todo el panorama, medimos y todo, nos llenamos de información y luego cómo pasarlo, ¿no? En tu caso, Caro, pues todo lo que has vivido, cuéntanos un poquito del alcance de la universidad, también para que dimensionemos todos los que estamos acá, la tarea que tenías delante, que no era cualquier cosa, y cómo fuiste justamente seccionándolo, pasándolo poco a poco esa conversación. Adelante, Caro. Bueno, pues mira, el Poli es una universidad de más de 60,000 estudiantes con impacto a nivel nacional y presencia en por encima del 98 municipios del país, con la diversidad que eso tiene en un país como Colombia. Las barreras de conectividad, los temas de desplazamiento, bueno, el alcance es muy grande, los retos también, más del 80% de nuestros estudiantes son estudiantes virtuales, con lo cual, pues este uno a uno, el que yo lo tenga ahí al lado y le pueda resolver no es tan fácil. Y eso hacía mucho más importante que yo pudiera realmente recibir lo que el estudiante estaba sintiendo, viviendo, lo que estaba pensando y de ahí empezar a gestionar. En mi caso, capaz si empezamos un poco al revés, porque cuando yo recibo el área empezamos a indagar, teníamos, como decía Paolo, estas encuestas enormes, muchas, no solo una, muchas. Y fue decirle a las áreas, paren ahí, paren todo. O sea, esto no vamos a hacer tantas encuestas. No, es que yo necesito, ¿para qué necesitas medir eso? ¿Sí? Y entiende que eso también se está midiendo acá. Entonces lo que hicimos fue una poda impresionante de encuestas y de preguntas en los instrumentos, de entender qué íbamos a medir y cuándo lo íbamos a medir, en qué momento. Hoy tenemos más de 100 encuestas, sí, pero institucionales que no miden y no impactan a los mismos estudiantes ni en los mismos momentos ni en los mismos canales, para que esa medición pudiera ser precisa a tiempo. Le preguntamos por la experiencia 6 meses después de que hubiera terminado el proceso. Y ahí yo ya no podía hacer nada, yo ya ahí como institución estaba jugada y ya lo único que podía decir a la pantalla era, bueno, gracias, qué pena, pero eso nunca le llegaba al estudiante. Hoy tenemos encuestas transaccionales en el momento que ocurre. Hoy inscribiste materias, no lo pudiste hacer, tu esfuerzo fue altísimo. Hoy te contacto y te pregunto, hola Daniel, sé que me intentaste hacer el proceso de inscripción de asignaturas y no lo lograste. Cuéntame qué pasó, ¿sí? Ah, no, mira, me pasó esto, esto, esto. Y ya entro yo con esa información a buscar soluciones. Si es un tema tecnológico, si es un tema académico, si es un tema administrativo, ¿sí? Entonces, las encuestas, claro que suman valor, claro que son importantes, pero también que los equipos empezaran por entender que dónde se mide satisfacción, dónde se mide esfuerzo y que no en toda interacción yo le pregunto si me recomienda o no, era importante. Y el siguiente paso en ese ejercicio fue, ok, necesitamos esta información, bajarla. O sea, esto, lo que tú dices, antes todo era experiencia,
¿sí? Hace 2 años, bueno, hoy todavía, pero no tanto. Pero cualquier queja al estudiante derivaba de experiencia. Y entonces yo les decía, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Si el tema es con un docente, ¿sí? Yo puedo capitalizar para un informe articulado de diversas fuentes y de un periodo de observación para un informe de gestión, pero para resolverle a este estudiante hoy necesito que el área se empodere, ¿sí? Ahí creamos algo que es un recurso público, lo pueden encontrar en poli.edu.co/experiencia poli, y es la CX Academy. Entonces tenemos a nuestro amigo Jax Experience y Jax a través de videos, de infografías, de trivias, toda la información de qué es experiencia en el poli, ¿sí? Cómo lo aterrizamos, qué es un journey map, qué es un blueprint, cómo lo construye cada uno de los equipos, cómo entiendo que es un riesgo, una falla, en qué momento, quién es responsable. Y eso hoy, digamos, en ese modelo de experiencia que ha venido creciendo y madurando, nos permite esa creación de planes de acción alineados al plan estratégico de la organización. Entonces, tenemos unos objetivos en este plan de desarrollo institucional que se articulan con todo este ejercicio de experiencia y que al momento en que la experiencia, los indicadores de experiencia no alcanzan las metas institucionales, activan oportunidades de mejora que se monitorean dentro de todo el ejercicio de mejora continua de la institución. Entonces es como el área empieza a permear todos los procesos institucionales y a permear orgánicamente la estructura organizacional para que esa cultura se vaya construyendo poco a poco. Entonces, al principio era yo detrás de los líderes, venga, escúcheme, venga, revisemos su indicador, venga, usted cómo está midiendo. Hoy son las áreas las que me buscan. Entonces, todos tenían usuario y de repente empezaron, Caro, ¿cómo es que no sé cómo entrar a la herramienta? Caro, ¿cómo es que leo esto? Claro, porque empezaron a ver cómo toda esa información realmente les ayudaba a responder en ejercicios de auditoría, les ayudaba a responder en los indicadores que debían reportar para el plan de desarrollo institucional y cómo empezaban realmente a medir el impacto de las acciones. Eso era una biblioteca de hicimos. Bueno, ¿y eso qué impacto tuvo? No, tuvo el impacto en el número de postulaciones a becas, tuvo el impacto en la cantidad de estudiantes que no tuvieron que crear un caso por inscripción de asignaturas. ¿Por qué? Porque realmente capitalizaron la información. Entonces, fue un poco al revés y fue una rearquitectura de medición de la experiencia 180 grados en la universidad y a hoy que cada proceso realmente sepa cómo funcionan, dónde tienen sus dolores y que por pequeño que sea el dolor, si está doliendo hay que hacer algo. Suena demasiado complejo, Caro. Y tocaste varios puntos súper importantes, ¿no? Primero, la parte de y me gustaría como, primero, por ponerlos en contexto y de ahí profundizar en algunos. O sea, primero nos decías, toda la parte de lo que ya tenías, ¿no? O sea, todo lo que ya había en encuestas, lo reestructuraste y de ahí lo volviste a montar. Y luego esta plataforma tan bonita que nos acabas de contar, o sea, y generaste como, pues, un espacio para compartir toda esa información. ¿Cómo se llama? JaxCX, ¿nos dijiste? Jax Experience. Jax Experience, me encanta. Y con él impulsaste todo el tema de cultura. O sea, primero fue reestructura encuestas y por otro lado, como lo de cosas nuevas, generaste un modelo. Cuéntanos cronológicamente, ¿cómo fue una historia? O sea, ¿qué fue primero? O sea, ¿fue primero la parte de la encuesta? ¿Fue en paralelo a ambos procesos? ¿Y cómo lo llevaste? O sea, ¿cómo lo fuiste llevando? Me imagino que varios que estamos acá nos interesa mucho escuchar porque seguramente les ha pasado, ¿no? Llegan a un proyecto nuevo, llegan a una empresa y precisamente se enfrentan a algo similar como lo que tú te enfrentaste, ¿no? Es como, a ver, ya hay un sistema, ya algún área de CX que tiene midiendo todo, bueno o malo, pero lo tiene. Y por otro lado, también no se habla de experiencia dentro de la empresa, dentro de la organización. Tú atacaste dos frentes muy importantes. ¿Cómo lo viviste? ¿Fueron paralelo, poco a poco? ¿Cuáles fueron las estrategias? Cuéntanos. Hemos ido aprendiendo en el camino, Ani, o sea, no, todo no se dio como tan fácil. Digamos que el input inicial y que yo creo que sin ese no hubiéramos logrado todo lo que hemos logrado en este momento, y es que
el comité directivo, el rector fue el primero que puso en la mesa experiencia para el Politécnico Gran Colombiano. Entonces, hace 4 años define el plan de desarrollo institucional con el que él iba a empezar a trabajar. Él lleva 5 años con nosotros. Y ahí todo el mundo, bueno, experiencia, ¿y eso qué es? Eso cómo se come, eso cómo se digiere. Entonces, lo primero, ya teniéndolo enunciado y con el respaldo de él y el vicerrector de estudiantes, que es el sponsor principal y fundamental de todo este proceso, fue, ok, definamos qué es experiencia, ¿sí? ¿Qué va a ser para nosotros? Con nuestro cliente, con nuestros arquetipos de cliente, con nuestros procesos, con un journey que dura en pregrado entre 4 y 5 años, que es un ejercicio de enamoramiento semestre a semestre para que el estudiante vuelva con nosotros y nos recompre. Así de sencillo. Y entendiendo el modelo, empezamos con la rearquitectura de medición, porque yo no podía empezar a replantearle a cada proceso cómo iba a medir, cuándo iba a medir, dónde iba a medir, a quién iba a medir, ¿sí? Porque teníamos un instrumento extensísimo que preguntaba por todos los procesos institucionales, pero, por ejemplo, el proceso de prácticas, ¿cómo te fue con tu proceso de prácticas? Si el estudiante estaba en segundo semestre, ¿sí? Entonces, esa era una razón de abandono en la encuesta, porque de ahí para adelante, pues esto no tiene nada que ver conmigo. Entonces, segmentar muy bien esa medición, y ya una vez la teníamos así, por esos momentos del journey de los estudiantes, empezar a sentarnos con cada equipo y saber, bueno, ¿usted para qué necesita saber esta información? Esa información es un driver de qué tipo de decisiones, de contratación, de mejora tecnológica, de infraestructura, ¿sí? ¿Qué tipo de decisión? Ah, ok. Y eso usted lo va a poder accionar porque es un tema de prácticas y impacta infraestructura. No lo va a poder gestionar usted, lo tiene que gestionar el equipo de infraestructura. Entonces, es una pregunta que se debe trasladar a ese proceso. Y así con todos. Listo, teníamos todas las encuestas divinas montadas. En la primera avanzada logramos alrededor de 70 encuestas. Y nosotros monitoreábamos la usabilidad de la herramienta, ¿sí? Entonces, no, pues se crearon 70 usuarios, 40 usuarios, y ninguno accede, solo accedíamos los de experiencia a la herramienta. Bueno, ¿por qué no acceden? No, pues es que no sabemos como eso para qué es o eso qué. Entonces era retomar la conversación. ¿Te acuerdas qué hicimos? Ahí la intensidad ha sido el eje de todo. ¿Te acuerdas que tuvimos una reunión? ¿Verdad? Y ahí, entonces nos dimos cuenta que en verdad la gente no entendía de qué estábamos hablando. Sí, ellos hacían de la encuesta y sí, ellos hacían encuestas, pero realmente no visualizaban el impacto. Ahí tuvimos, en paralelo a la CIEX Academy, un ejercicio donde certificamos 39 embajadores de experiencia institucional a través de una certificación. Eran líderes de cada una de las áreas. Y lo que buscábamos es que estos líderes bajaran a sus equipos la cultura de la experiencia. Pero en el día a día lo cierto es que eso no pasa porque uno como líder tiene mucho trabajo y uno no se puede sentar a replicar al detalle la información. Necesitábamos recursos autogestionados que realmente estuvieran disponibles, que al momento en que la persona responsable del reporte y del informe estuviera construyendo ese reporte, tuviera información ahí, fácil, manuales, digeribles. Entonces ahí surge la CIEX Academy, como esa suerte o ese sueño de ese vice que les digo que es un sponsor maravilloso de este proyecto, y él me decía, claro, yo sueño un toolkit para la gente que está en las áreas que no dependan de los líderes para tomar decisiones, para analizar sus acciones, para responderle a un estudiante, sino que apropien el modelo realmente dentro de su gestión. Y ahí surge la CIEX Academy, que fue ese recurso. Posteriormente, perdón, pues ya manuales un poco más elaborados y específicos de cómo interpretar esos reportes, porque se quedaba con el grupo grande, reportaban la satisfacción global,
pero no aterrizaban a dónde estaban esos dolorcitos que se tenían. Y a hoy lo que estamos haciendo en un ejercicio mucho más complejo es que además entendimos que los indicadores por sí solos, el CSAT, el CES y el NPS, no nos hablan a nosotros como institución de la experiencia global. Entonces, a ese indicador este año tenemos el reto, o sea, el indicador global de experiencia institucional hoy tiene el reto de ser un indicador compuesto que incluya además un índice de resolución autónoma, o sea, que tantos estudiantes que atraviesan un proceso lo pueden hacer de manera autónoma y que tantos deben recurrir a los canales de servicio para resolver sus solicitudes, que es un ejercicio articulado con nuestro CRM. Y un componente adicional en este cálculo global de cumplimiento de promesa. O sea, yo realmente te cumplí la promesa que te hice cuando te matriculaste de entregarte un producto educativo de alta calidad y que realmente generara un impacto significativo a tu vida, para que eso en nuestros 5 stakeholders, que todos tienen un peso diferente en la experiencia institucional, porque no puedo comparar el estudiante con el proveedor, por ejemplo, o el docente que soporta la experiencia institucional con un graduado, ¿sí? Entonces, estamos asignándole pesos a cada uno de esos stakeholders y un porcentaje de contribución a cada uno de esos 3 indicadores para tener un indicador global que realmente desde un ejercicio analítico, de árbol analítico, me lleve a identificar dónde puntualmente está el dolor en la experiencia estudiantil. Entonces es un close the loop muy, muy, muy profundo en la experiencia, pero que realmente cuando yo lo veo en retroceso y en articulación, porque todo esto se apalanca de reformular el modelo de rematrícula, de reformular el modelo de servicio, de reformular el modelo de permanencia, ¿sí? Todos se alinean a la experiencia y eso hoy nos representa matrículas de estudiantes nuevos, mejora en la permanencia de los estudiantes, ¿sí? Mayor recomendación, el 40%, 46% de nuestros estudiantes llegan a la universidad por recomendación de otro, lo que hace mucho más necesario que yo me enfoque en la experiencia para que sea tan buena para que nos recomienden. Entonces, y ha sido llevar toda esa data en números a los comités directivos, a cada uno de los comités académicos de la vicerrectoría de tecnología, para que esa información realmente sume en la toma de decisiones y podamos saber dónde tenemos que seguir mejorando. No nos podemos quedar, no, pues diferente a otras universidades donde no están llegando los estudiantes, a nosotros nos siguen llegando, eso sigamos haciendo lo mismo. No, todo el tiempo tenemos que hacerlo diferente y mejor, porque cada vez tenemos un mercado más difícil, una generación más difícil de convencer para entrar a la educación superior, y lo que nos funcionó hace 5 años no nos está funcionando hoy. Entonces las universidades tenemos un reto muy grande y es responder con pertinencia a esas expectativas y a ese perfil demográfico de los estudiantes que están ingresando hoy a nuestras aulas. Y muy cierto lo que dices ahí, Caro, sumándome un poco, o sea, el sector de educación ha cambiado pues después de la pandemia y las instituciones obviamente han sacado y se han adaptado a ser virtuales, por decirlo así, que hoy día ya hay muchas carreras virtuales, no sé si buenas o malas, son muy buenas, depende de la meta. muchas. Épale, claro, me gusta. Sin embargo, o sea, hay perfiles también de estudiantes. Me acuerdo de una institución acá en Perú, me dijo, oye, tenemos el híbrido, tenemos el presencial y tenemos el virtual. Y no hemos quitado el presencial porque todavía nos siguen pidiendo el querer tener esa interacción, ¿no? Otros buscan la facilidad de salir del trabajo y simplemente llegar a casa y conectarse virtualmente. Otros quieren interactuar con otras personas y otros desean que sean a media. Pero también la gestión de la atención al alumno ha cambiado. O sea, antes el alumno iba a la institución por
obviamente lo presencial, que era la atención. Antes iba a la escuela y buscaba esa atención. Hoy en día, no, uno como alumno y los que estamos de repente que nos estamos capacitando constantemente, escribes por correo, por WhatsApp, y el correo también se está volviendo cada vez más obsoleto en el uso. O sea, ya cualquier gestión ya no es que mandas un correo, usas el Slack, o si no, armas tu grupo de WhatsApp y de ahí vas mandando las cosas y usas el correo para formalizar más que nada, ¿no? O ya que está. Pero la atención del alumno también se ha vuelto, pues, y es algo que está entristeciendo también porque se ha vuelto multicanal, tratando de decir que somos omnicanales, pero estamos siendo tristemente egoístas, digo yo, porque estamos abriendo muchas cosas, medios, canales de comunicación con el cliente, con el alumno en este caso, pero no estamos cumpliendo esa promesa de valor que tenemos. Hoy día me ha pasado con la institución, pedí información, me llamaron, me matriculé, hubieron unas cosas que no me parecieron, dije, bueno, lo voy a tomar el siguiente periodo, y me dijeron, y me tienen llamando, señor, queríamos saber por qué no ha asistido a clases. Y sí, he pagado, pero no me pareció esto. Y me tienen llamando 5 meses, o sea, no tienen un sistema donde me puedan decir, no lo toquemos, está molesto, esperemos que él se va a acercar y va a conversar. Pero te lo juro, no sé, 40 veces que les he contado la misma historia. Y cada vez que me llaman es para hacerme renegar todavía, porque digo, ya todos entendamos, un cliente que tiene una mala experiencia, ya, déjalo ahí, no lo vuelvas a llamar. Estamos como las compañías de teléfono que te están llamando constantemente. O sea, por más que les dices, bórrame de tu lista, te siguen llamando y te siguen llamando. Y yo no sé, señores, a las áreas comerciales, si eso les viene bien, o sea, si se ven, si es que se vende, ¿no? ¿Qué tanto vendo? Si hago 400, me imagino que se debe vender, no sé, voy a involucrarme un día con alguna BPO que trabaja estas benditas campañas que nos revientan el oído, que te pueden llamar 3 veces al día. La otra vez me llamaron sábado, 8 de la noche, y la otra vez me llamaron también domingo, 12 del mediodía, le dije, aló, sé que no se ocurrió. Señorita, hoy día es domingo. Sí, señor, es que no he llegado a mi cuota. Ok, le digo, muchas gracias, sácame de tu lista, pero es doloroso. Volviendo ahí al esquema, Caro, hay algo muy importante que has mencionado y que habíamos conversado previamente, y para que las personas sepan, en la organización donde está Carolina, a diferencia de muchas instituciones educativas, me gusta porque todos están involucrados, y eso fue un superpoder que me preguntó Dani, el que todos podamos cambiar el mindset. Ellos normalmente en el sector de educación, y los que conocen, es el 25 al 35% la tasa de deserción de alumnos, ¿ya? Que eso es un dolor muy grande para una institución educativa, que se matriculan 100 alumnos y que estos te duran 4 o 5 años dependiendo del país. O sea, los dueños de la universidad obviamente dicen, ok, el alumno me vale, no sé, $5,000 por esos 5 años, y espera ese retorno de la inversión al cumio. Sin embargo, se van 35, y eso duele en la billetera, y eso es que tenemos que entender los que estamos en el área de experiencia de cliente. Un cliente que se va es plata perdida, hay que cuantificar eso. Sin embargo, en la universidad donde trabaja Caro, me dicen que están en el 12%, ¿ya? Sí, y le preguntaba por qué, y Caro nos indicó ayer que esto viene porque ellos trabajan 3 veces al año, o sea, trabajan año y medio, 3 periodos prácticamente, ¿ya? Con el alumno. Y lo que normalmente yo conozco en el sector de educación, no sé si lo harán otras personas, es acompañar al alumno simplemente el primer semestre, y le dan su bienvenida, revientan globos y todo bonito, y después, ¿qué sucede? Y después preguntan también por qué se van los alumnos. Creo que ahí tiene Caro, un buen caso de uso, por decirlo así. Por ahí escríbanla, y que les pueda ayudar también, de cómo sacar adelante esa experiencia del estudiante, pensar en la rentabilidad del estudiante, pero también acompañar. Mira, eso es muy cierto. Dale.
Paolo, y cuando yo les decía que el modelo de gestión de la permanencia también se transforma a nivel institucional para dar respuesta a este reto de la experiencia, era eso. Entendimos que el estudiante que más se nos iba, en donde el riesgo de deserción era más alto, era el estudiante ingresante. En los primeros semestres, cuando todavía están tanteando, teniendo en cuenta además que nuestra población también es en virtual, sobre todo, está entre los 25 y los 40 años, que si lo pensamos en términos evolutivos, pues yo ahí tengo todas las responsabilidades de familia, casa, deudas, mucho trabajo. Entonces yo ahí todavía estoy tanteando si sí es el momento, si sí es la idea, si sí empiezo. Y ahí lo que entendimos es, a ese estudiante no lo podemos soltar, ¿sí? Y a ese estudiante hay que acompañarlo para que todo lo que dependa de nosotros en términos académicos sea impecable, porque no voy a poder gestionar elementos pues personales, llamadas de otros órdenes, porque pues no dependen de mí, pero lo que sí depende de mí, tengo que hacer algo para gestionarlo. Entonces, la estrategia de acompañamiento de ingresante inicia desde antes de empezar su proceso académico y es asegurarnos en el alistamiento que sus usuarios estén funcionando, que sus módulos estén cargados, que los profesores estén asignados a los módulos y estar por detrás del que tengamos que tallar para que el día 1 del estudiante esté todo funcionando. Y ahí ya empieza un ejercicio de acompañamiento liderado por la Dirección de Permanencia, que hace un ejercicio impecable de segmentación, de comunicación, de darle al estudiante toda la información que necesita, de abrir todos los canales para que nos contacte en caso de que las otras estrategias no funcionaron, de un asesor que hay un grupo de asesores, cada uno de ellos tiene un grupo de estudiantes y es responsable de ese grupo de estudiantes. Y hace un año larguito inicia además otra estrategia en paralelo, que es una estrategia que se llama quitus administrativos. Los quitus somos personas del equipo administrativo, nada tenemos que ver con permanencia. Y a nosotros nos asignan un grupo de estudiantes. ¿De qué programas? De los programas donde veamos que necesitamos un trabajo mucho más personalizado y mucho más fuerte. Programas donde se hayan bajado puntos de permanencia. Por ejemplo, ahí nuevamente la data es la que nos permite tomar la decisión de qué programa es. Y entendiendo eso, lo hace la Dirección de Permanencia. ¿Por qué se van esos estudiantes? Se gestiona la estrategia y semanalmente, y al inicio de semestre nos dicen, te entrego 20 estudiantes, me tienes que devolver 22. O sea, no se te puede ir ninguno y además me tienes que recuperar 2, ¿sí? Entonces, wow. Y eso además ha permitido que como administrativos también entendamos al estudiante, porque a veces desde el back yo hago mi trabajo, entonces a mí me toca cargar módulos, yo los cargo, pero así como en masa, pero realmente no entiendo el problema cuando a 1, a 2, a 5 o a 10, eso no les funciona. Pero cuando yo establezco esta interacción con el estudiante, yo que tengo un rol que nada que ver, que soy analista de operaciones, que hago parte del equipo de convenios, que hago parte del equipo de tecnología, ¿sí? Y hablo con el estudiante y conozco su historia, de ahí en adelante mi gestión cambia. Y yo ya hago las cosas pensando en que podría ser un caso como el que tuve del estudiante tal, en tal lugar, perdón. Y eso hace que la empatía se genere de manera natural y no impuesta, y no sea solamente declarada en muchos papeles muy lindos escritos, pero que no se materializa, ¿sí? Y eso, pues, por supuesto, nos permite de una manera muy competitiva, muy por encima de las metas de permanencia nacionales. Ahí hay una parte clave, Carito. Bueno, has tocado varios temas que tengo que me gustaría profundizar en varios, pero hay uno que me gustó mucho cómo lo abordaste, la parte de métricas e indicadores. Eso es clave porque justamente permite
evaluar desde otra perspectiva y hablabas de unos indicadores correlacionados o unos indicadores como que inclusive van midiendo el journey. Cuéntanos un poco más acerca de eso, porque creo que es algo vital y que constantemente desde experiencia tenemos que aprender o estamos constantemente también cambiando, ¿no? Para identificar muy bien cuál es el indicador que realmente tiene el impacto necesario. Mira, el último ejercicio que estamos haciendo, donde tenemos el foco en este momento, es en el segmento de posgrados. Nuestros posgrados han crecido en catálogo y en estudiantes de una manera impresionante. Más del 93% de crecimiento en el segmento en matrículas versus 2022. Recuerden que es como el periodo donde empezamos a trabajar en este ejercicio. Entonces, que digamos que empezar a entender la experiencia del estudiante de posgrados es totalmente diferente al estudiante de pregrado porque es un journey más cortico, es un target más, es diferente, son personas que ya han tenido una experiencia educativa en otra institución, bueno, muy diferente. Y entender la experiencia, aparte de entender eso, cómo ha crecido la matrícula y la deserción en algunos casos, cómo se ha movido, y cómo analizo yo esos datos en función de las encuestas con las que interactúa ese segmento de estudiantes, de acuerdo con sus momentos del journey, con la creación de casos. Conforme crece la población, pues crecen las interacciones en nuestro CRM y hay que ver por qué están creciendo. Y eso nos permite identificar en el proceso administrativo qué mejoras debemos hacer para entender ese segmento. Entonces es como empiezan a confluir. Antes Servicios solo se encargaba de hotspot y gestionaba el hotspot y la cantidad de casos, la cantidad de recontactos, el ANS, ¿sí? Cada una de las áreas miraba sus encuestas por separado, pero cuando yo hago una lectura global de la experiencia, cuando yo analizo esa satisfacción global del estudiante y le digo, mire, es que en este periodo la satisfacción bajó tantos puntos, el esfuerzo subió tantos puntos, las matrículas crecieron tanto, también nos habla de que la estructura que soporta la operación puede no tener los suficientes pilares para el crecimiento que está llegando, lo que implica que a nivel de gestión institucional y por procesos se deban ir ajustando las tuercas para responder a eso. Entonces, ¿cómo debe haber una gobernanza en toda esa información que coja y siente a todas las áreas involucradas y analice el fenómeno? ¿Sí? Un área con la capacidad de transmitir sin atacar, ¿sí? Porque al final no es la responsabilidad de uno en la experiencia, sino cómo influye lo que hace cada uno en un resultado global. Entonces, sentarnos y entre todos construir planes de acción que contribuyan a ese producto final que queremos, y es que el estudiante en sus diferentes momentos viva una experiencia memorable. Y cuando recurra a nuestros canales de servicio, tengamos las respuestas para darle. Y no, voy a ver cómo lo gestiono. Voy a preguntar y te decimos, no me llames, yo te llamo. ¿Sí? Porque el estudiante de posgrados tiene una dinámica totalmente diferente. Y mal haríamos nosotros en gestionarla igual que gestionamos los pregrados. Entonces, esa interlocución entre áreas, entre procesos y entre indicadores es la radiografía real. Yo no diría radiografía, es la resonancia completa del proceso y de la línea de negocio, que complemento con esos análisis complementarios que hacen los médicos. Entonces el examen de sangre, la radiografía, el TAC, pero todo eso me da el diagnóstico de mi estudiante y me permite a nivel institucional poder generar esas estrategias para responderle de una manera más acertada. Ok. Listo, muchísimas gracias, Caro. Quisiera aquí cambiar un poquito de tema y lo mencionábamos al inicio, igual el tiempo sorprendentemente ya se nos pasó casi. Pero para escucharte es muy bonito, claro, porque además se siente la pasión con la que lo vives, con la que lo disfrutas, con lo que lo has construido, y eso, felicidades, es algo que desde experiencia es algo que
que regularmente hacemos mucho, pero tú lo vives y además muy estructurado. Eso luego a veces nos cuesta mucho trabajo esa experiencia también, ¿no? Como que estructural tan bonito. Pero quiero rescatar la parte de la inclusión. Eres directora también de experiencia y de inclusión. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, cómo lo has llevado, cómo surgió esa dirección en conjunto y qué retos han tenido. Mira, el tema de inclusión encaja perfecto con esta apuesta institucional. Yo les decía que nosotros nos declaramos como una universidad inclusiva y de acceso. Nuestra población es el 70-75% población. En Colombia tenemos la estratificación socioeconómica, para de pronto los que no sepan, porque sé que en Perú, por ejemplo, funciona a la inversa, del estrato 1 al estrato 6. Sí. Siendo el 1, 2 y 3 la base de la pirámide. Entonces, en estas poblaciones, pues son estudiantes que algunos no tienen los recursos suficientes. Entonces, más allá de tener una matrícula que realmente les permita acceder, porque también hay universidades que tienen unos costos altísimos. En nuestro caso, el acceso empieza por ofrecer una matrícula a la que pueda acceder la base de la población. Pero más allá de eso era cómo garantizábamos y ofrecíamos un modelo educativo que atendiera a la diversidad responsablemente, que una persona, independientemente de su condición de discapacidad o pertenencia a algún grupo de los priorizados por el Ministerio de Educación Nacional, pues ofreciera esas rutas de aprendizaje realmente significativas. Entonces, empezar a entender qué tipos de apoyos necesitaba cada una de las poblaciones. Nosotros, les decía yo, llegamos a municipios donde la luz llega cansada, o sea, son lejos, muy apartados de cascos urbanos, donde el estudiante indígena debe tomar vías fluviales, vías sin pavimento para llegar a un lugar donde tenga conectividad a internet, pero que decide estudiar y su mayor motivación es poder llevar bienestar y calidad de vida a sus comunidades. Y de ahí nace una campaña que ha ido evolucionando divina, y es que construimos desde el corazón. Y el corazón son esos territorios, ¿sí? Es esa Colombia que mucha gente desconoce y a la que nosotros llegamos con educación. Pero era como flexibilizábamos el modelo de enseñanza, de aprendizaje, para entender esas necesidades, generábamos rutas de acompañamiento para un estudiante que solamente una vez a la semana puede ir a descargar sus materiales y no puede conectarse a un encuentro sincrónico, no puede interactuar con sus compañeros a través de la plataforma, pero que aún así generáramos valor en su proceso académico. Y así con otros estudiantes con discapacidad intelectual, con discapacidad motora, discapacidad psicosocial, que el sistema educativo, como está pensado, no responde a sus necesidades y termina o cerrándole la puerta o abriéndole la puerta, pero a su suerte. Entonces, listo, yo ya lo matriculé, ve a ver cómo hace. Y si se revienta, pues no es mi problema. No, en nuestro caso, si te admito es porque me comprometo a hacer todo lo posible para que tu trayectoria avance, todo lo que esté en mis manos. Entonces es generar toda una red de apoyos y de acompañamientos con muchas áreas en la institución para que ese proceso fluya. No desde la obligatoriedad. Al principio sí fue así. Al principio, otra vez Carolina la Intensa, esto tiene que hacerlo, esto tiene que hacerlo, esto tiene que hacerlo, hasta que se cansaron y lo hicieron. Y se dieron cuenta que cuando lo hicimos, cambiamos la vida de esa persona. Le dimos oportunidades que otra universidad no le dio. Y que cuando se graduó, se va con esa sensación de lo logré y me apoyaron y creyeron en mí, cuando muchas otras partes no han creído en mí. Entonces no me sumo a una cadena de fracasos, sino que le cambio el rumbo a la vida de una persona. Le transformamos su vida y se la transformamos a sus familias y por ende a sus comunidades. Entonces, empata perfecto en ese compromiso y en esa convicción real de transformar vidas de manera significativa y memorable
como lo dice el rector, incansablemente, y construimos país desde el corazón, realmente con la convicción, con la empatía a esas historias de vida, a esos sueños, a esos proyectos que tienen cada uno de los que tocan nuestras puertas. Hay casos donde yo le digo al estudiante, porque saber decir no en este proceso también es importante, y es decirle, ok, en tu expectativa tú quieres estudiar esta carrera en esta modalidad y con esta carga académica. En la realidad, yo como institución me puedo comprometer, no a esta carrera, pero sí de pronto a esta, no a esta modalidad, pero sí de pronto a esta, y no en esta carga académica, pero sí de pronto a esta. Y eso no es inamovible, eso no lo escribo yo en roca. Yo empiezo una gestión de apoyos y conforme se van viendo resultados, voy ajustando, voy tuneando la estrategia para que poco a poco pues vaya avanzando mucho más rápido en ese proceso de formación y en ese objetivo que se ha propuesto. Eso ha sido un poco lo que hemos venido haciendo y hemos de verdad recibido historias de vida maravillosas. Tenemos a Juan Tomás, que yo sé que él es feliz que yo hable de él. Juan Tomás es un estudiante con síndrome de Down, estudia hace 4 semestres administración hotelera y gastronómica, y lo más valioso de Juan Tomás no ha sido el avance curricular de él, porque tiene muchísimas capacidades. Es el impacto que ha tenido Juan Tomás en sus compañeros y en sus profesores. Claro, total. Oye, Caro, pues felicidades, me encantó la frase de construir el país desde el corazón, eso me la quedo. Así va a ser parte de los highlights que compartiremos después del evento. Caro, ya vamos a ir cerrando. Cuéntanos ahora un poquito más hacia atrás, como una introspección. ¿Qué le dirías a esa Caro de hace 7 años que iba iniciando? ¿Qué consejo le darías y que esos consejos les pudieran servir a personas que están iniciando un proceso similar como el que tú estás viviendo? De pronto, desde la experiencia, desde esto es un espacio seguro, desde la vulnerabilidad, yo le diría a Caro que pusiera atención en esto, en aquello, y al mismo tiempo con eso, Caro, pues ir viendo, dando tus conclusiones justamente de este espacio. Adelante. A esa Caro le digo, nunca deje de soñar y nunca deje de insistir, porque al final vas a ver los resultados, ¿sí? Y ese consejo que hubiera querido recibir es: conócete mucho a ti misma, porque yo en medio de mi intensidad a veces no paro y a veces no me doy cuenta que en mi intensidad estoy pasando por encima de la emoción. Entonces, aprender a saber cuándo me estoy frustrando porque las cosas no se están dando como yo las visualicé, tan hermosas y tan perfectas en ese mapa mental que me hice, pues hace que se sienta mucho más la interlocución con esa área que está generando resistencia, esa persona. Entonces, aprender a parar, respirar, identificar en mí dónde está la tensión y dónde está la atención de la otra persona, nos permite encontrar esa ruta alternativa donde podemos negociar, porque todo esto se trata de negociación. Bueno, ¿qué me vas a dar? Yo sé que no me vas a dar lo que yo quiero en esta magnitud, pero ¿qué pasa? Y si me das un pedacito, si empezamos por este puntico. Entonces creo que ese sería de los aprendizajes más grandes que he tenido y que hoy sigo trabajando en ello, en conocerme a mí misma, en bajar 2 rayitas, el cambio, cuando veo que por ahí no está haciendo, no, espérate, reduce, vuelve a mirar a ver por dónde sí te puedes meter, porque a veces se trata de eso, de respirar y de evaluar otras entradas, pero nunca desistir. Yo nunca desisto, solo que tengo que encontrar otras formas de llegar. Me encanta. Oye, Caro, y una dinámica que tenemos al final del episodio. Si mañana pusieras una frase en el cielo en temas de CX para que todo el mundo la viera, ¿cuál sería tu frase? La cultura cambia con comunicación. Ok, me encantó. Es algo que sufrimos todos muchísimo. Comunicación. Y nos comunicamos de muchísimas formas. Buenísimo, me encanta. Pau, tus conclusiones, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo lo ves? Oye. Me gustó mucho el tema. Justo ayer conversábamos.
Este, deseo de verdad volver a tenerte, Caro. Creo que en un espacio de la experiencia del estudiante, creo que hay mucho por contar y es un mercado interesante para la parte retadora de los profesionales que estamos involucrados en la experiencia de cliente. ¿Por qué? Porque acá tienes dos perfiles, tienes al padre de familia y tienes al estudiante en sí como reto, ¿no? El padre, cuando vamos desde de pregrado en posgrado, ya hablamos de experiencias, hablamos de respaldo de marca y de propuestas de valores que tal vez son perseguidas de una manera diferente. Sin embargo, en las de pregrado tienes todavía a jóvenes que salen del colegio con mucha ilusión y que tal vez el padre es en este caso el que está pagando hoy por hoy la universidad. Y este joven que también tiene que sentirse parte de un ecosistema donde sienta que todo lo que está haciendo va bajo una hoja de ruta. Y claro, tú lo has dicho, o sea, desde que hemos iniciado hasta el final y eso me agrada, o sea, has dejado un gran mensaje de la preocupación que tienes tú como líder, líder y embajadora del área de experiencia del estudiante. Yo te puedo decir, líderes hay pocos y embajadores y impulsadores del área de la experiencia del estudiante que se preocupen en sí por la organización. Conozco pocos, conozco los que tienen título, pero son pocos los que se encargan de evangelizar, se encargan de impulsar y hablan con tanta pasión como lo has hecho. Así que de verdad te felicito por eso y nuevamente gracias por este espacio. Espero que las personas que estén ahí atrás también les haya gustado de una forma diferente. Hemos entendido un ambiente del cual tal vez no muchos conocemos. Creo que es la primera vez de tantas eventos, actividades que hemos hecho, que hablemos de la experiencia del estudiante en sí, que es, como digo, algo retador, ¿no? Porque tenemos estos dos perfiles y también hay un tema de acompañamiento que tenemos que realizar y tú lo vienes haciendo. Así que desde ya felicitaciones y nada, las personas, gracias por haberse sumado también y a ti, Dani, por impulsar este espacio que está muy hermoso. Al contrario, gracias a ustedes. Caro, en verdad, felicidades por esa pasión, sí, así, y rescato muchísimo lo que dice Pau, una embajadora, o sea, sé que también tiene otros proyectos que más adelante seguiremos compartiendo, también enfocados a la experiencia a nivel regional, también que buscan seguir sumando voces para hacerlo. Entonces, además de una gran líder, una gran profesional, una gran apasionada, una gran embajadora del tema de experiencia, eso nos ayuda a mejorar pues, a nivel regional, no solamente lo que vivimos entre las marcas, sino también en temas económicos, porque al final nos va bien a todos, vamos a impulsar también la economía. Pau, muchísimas gracias, un placer tenerte con nosotros. Gracias, Pau, siempre por la compañía. Estamos en contacto, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Caro. Muchas gracias. Hasta luego.